Si la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre el cáncamo es 600 newton y su dirección medida desde el eje X positivo es delta igual a 30, determine la magnitud de la fuerza F1 y el ángulo Φ. Vamos a hacer la siguiente explicación. Cuando yo tengo un vector, como por ejemplo este vector V, yo este vector lo puedo descomponer en una componente horizontal y una componente vertical. Puedo hacer la descomposición en una componente horizontal y una componente vertical. Bueno, vamos a moverlo un poco más acá. Ahí. Entonces, si yo tengo la dirección de ese vector, la componente horizontal sería V coseno por la descomposición rectangular y la componente vertical sería V seno. Pero también lo puedo entender de la siguiente manera. El vector, recordemos que tiene una componente en el eje X y tiene una componente en el eje Y. Así que este vector yo lo puedo expresar de la siguiente manera. En lugar de Vx, o en lugar de la componente X, vamos a tener el módulo por el coseno, y en lugar de la componente Y, vamos a tener el módulo por el seno. Siempre aclarando que el ángulo, cuando yo utilizo para el eje X coseno y para el eje Y seno, aclarando siempre que el ángulo elegido es entre el eje horizontal positivo y el vector. ¿Ya? Solamente sirve cuando el ángulo es escogido de esta manera. Muy bien, habiendo explicado todo esto, ahora sí voy a pasar a desarrollar el ejercicio. Bueno, vamos a borrar esto también. Muy bien. Entonces, todos los vectores los vamos a expresar de esta manera. Por ejemplo, recordando siempre que en este problema me preguntan cuánto vale, claro, ahí tenemos la respuesta ya, lo que vamos a hacer es demostrar cuánto vale el módulo y cuánto vale su dirección. Muy bien, entonces como el vector F1 no conozco ni su módulo ni su dirección, por ahora al vector F1 lo voy a colocar de esta manera. Le voy a colocar solamente Fx y Fy. Al vector F2 lo voy a obtener de esta manera. ¿Qué conozco sobre el vector F2? Conozco su módulo y también conozco su dirección. Entonces podemos hacer la descomposición rectangular de la siguiente manera. Una componente que va hacia la derecha y una componente que va hacia abajo. Bueno, lo podemos arreglar un poco más ahí así. Muy bien, así aproximadamente. Muy bien. Entonces recordando lo siguiente, bueno, el ángulo que tengo aquí es con respecto a la horizontal. Entonces ahora sí, ya puedo decir lo siguiente. El módulo sería 500 por el coseno de 60. Bueno, en vectores tenemos que tener en cuenta la dirección y sentido. Entonces, como la componente horizontal va a la derecha, este es el sentido positivo, pues, cuando va a la derecha. Por eso, esta componente es positiva. Para el eje Y sería el módulo
por el seno del ángulo, pero como esta componente va hacia abajo, recordemos que si fuera hacia arriba sería positivo, pero como esta componente va hacia abajo, negativo, ¿ya? Debemos recordar que en los vectores la dirección es muy importante y el sentido. Muy bien, hacemos lo mismo para la fuerza 3 y hacemos la respectiva descomposición. Entonces tenemos su componente, bueno, lo podemos escribir acá. Tenemos su componente en el eje vertical y tenemos su componente en el eje horizontal. Podemos hacer lo siguiente. Me dan este triángulo, podemos verlo aquí. Me dan este triángulo rectángulo como referencia. Y nos acordamos del triángulo rectángulo de 37 y 53. Entonces, recordemos que opuesto al cateto de 3 es el ángulo de 37. Y por triángulos semejantes, si este ángulo es 37, este ángulo también es 37. ¿Ya? Justamente este que he pintado es 37. Y por triángulos semejantes, este ángulo también es 37. Muy bien, voy a borrar esto que he puesto. Muy bien, entonces ahora sí vamos a poner el tamaño original. Ya, ahí estamos. Entonces, si este ángulo es 37, recordamos que opuesto a 37, bueno, le podemos llamar 3K, adyacente a 37, 4K, y la hipotenusa sería 5K, en donde la hipotenusa estaría dado por el módulo del vector, que es 450. Le saco quinta 1, quinta 90, y aquí puedo saber de que K vale 90. Eso significa que en lugar de 4K tenemos 360 y en lugar de 3K tenemos 270. De esta manera hacemos la descomposición rectangular utilizando como referencia ese triángulo notable. Muy bien, entonces la componente en el eje X sería 270. Como va hacia la izquierda, entonces es negativo. Y la componente en el eje Y sería 360, pero como va hacia abajo, también negativo. Muy bien, entonces el problema nos dice lo siguiente. Ya que he hecho la descomposición rectangular de los tres vectores, me dice si la magnitud de la fuerza resultante. Entonces, la magnitud de la fuerza resultante es 600. ¿Sí? Recordemos, la magnitud de la fuerza resultante. Y su dirección medida desde el eje X positivo, recordemos que los ángulos en su preferencia deben ser medidos con respecto al eje X positivo. Ya me dicen que es 30. Entonces tengo módulo y tengo ángulo o tengo dirección. Me dice determinar F1. Entonces, si ya tengo los datos del vector resultante, significa que al sumar estas tres fuerzas, F1 más F2 más F3, voy a obtener el vector resultante. Y como ya tengo el módulo del vector resultante es 600, y tengo el ángulo con respecto al eje X positivo, que es 30, entonces para el eje X, para la componente X de la resultante tenemos 600 coseno de 30, y para la componente Y sería 600 seno de 30. Muy bien, en este caso, como la medición es con respecto al eje X positivo, entonces solamente coloco directo 600 coseno y 600 seno. ¿Ya?
Muy bien, entonces, por teoría de vectores, por lo que hemos visto en la teoría, cuando sumamos los vectores, sumamos eje X con eje X, ¿sí o no? O componente X con componente X, y esto me tiene que dar 600 coseno de 30. Entonces voy a sumar ahora, vamos a ir abajo, voy a sumar, bueno, lo voy a poner acá, voy a hacer la sumatoria de las componentes en el eje X, y bueno, acá obtendría f de X más 500 coseno de 60 más, bueno, en este caso sería 270 negativo, y el resultado de las componentes en el eje X me tiene que dar 600 coseno de 30. Muy bien, de esta manera podemos encontrar el valor de f de x. Bueno, podemos decir 600 coseno de 30. Ese 270 está restando, pasa al otro lado a sumar. Y ese 500 coseno de 60 está sumando, pasa al otro lado a restar. 500 coseno de 60. Y bueno, tenemos que la componente de F1, la componente en el eje X, o al resolver esta ecuación, tenemos 539,62. ¿Sí? Podemos poner dos decimales. ¿Sí? Podemos poner dos decimales, no hay problema. Y ahora hacemos lo mismo para el eje Y. En el eje Y tenemos lo siguiente. Hacemos la sumatoria en el eje Y, serían esos números. La sumatoria de esos tres números debe ser igual a 600 seno de 30. Entonces tenemos ahora f de Y menos 500 seno de 60 menos 500 seno de 60 menos 360 menos 360, y esto debe ser igual a 600 seno de 30. Esto debe ser igual a 600 seno de 30. Y otra vez tengo una ecuación con una sola incógnita. Ya, ahí está. Entonces ahora ya obtengo que f de y, o la componente y del vector f1, es igual a, hacemos lo mismo, 600 seno de 30 más 360. Ese 500 por seno de 60 está restando, pasa al otro lado a sumar, sería 500 seno de 60, y el resultado aquí me da 1093,01. ¿Ya? Muy bien, con dos decimales también. Bueno, ya tengo la componente en el eje X y ya tengo la componente en el eje Y de F1. A ver, lo puedo, sí, sí hay espacio abajo. Bueno, ya. Entonces, el vector 1, su componente en el eje X sería 539,62, y para el eje Y sería 1093,01. Claro, newtons. A ver, veamos las unidades. Sí, newtons. Pero a mí me piden, lo que me están pidiendo es el módulo y la dirección. Entonces, para encontrar el módulo, utilizamos la fórmula que es semejante a Pitágoras, ya que de ahí viene el concepto también. Sería A
el módulo, recuerden que el módulo es con dos barras y el vector adentro. Esto sería 539,62 al cuadrado más 1093,01 al cuadrado. Y esto me da, bueno, el módulo también lo puedo expresar así, así en flechita. Entonces, esto me da en la raíz cuadrada 539,62 al cuadrado más 1093,01 al cuadrado, le saco la raíz cuadrada y me sale 1218,96 aproximadamente. Veamos, me da 1218,9. Bueno, hay una diferencia de decimales. Si hubiera considerado 3 decimales, el tercer decimal podría ser para aproximarlo a que haya solamente 2 decimales. Pero ahí está la respuesta. ¿Sí? Ahora nos toca la dirección. Algo que debemos tener en claro, bueno, voy a sacar el ángulo primero, ¿ya? La dirección. Bueno, como ambos componentes son positivas, entonces debo entender que está en el primer cuadrante. Aquí no hay ningún problema, ¿ya? Ahora, para encontrar, bueno, acá le puedo poner, con esto encontré el módulo y ahora voy a encontrar la dirección. La dirección, ya recordando, sería phi es igual al arco tangente de la componente vertical dividido entre la componente horizontal o componente en el eje X. Habíamos dicho, o les había comentado, que como tanto la componente en el eje horizontal y vertical son positivas, entonces está en el primer cuadrante. Así que aquí no hay ningún problema, simplemente lo pongo en la calculadora tal y como aparece y el resultado va a ser la dirección. Sería 1093,01 y el otro sería 539,01. Y la calculadora me sale 63,75 grados sexagesimales. Tenemos entonces justamente 63, ¿sí? Quizás hay algunas diferencias con los decimales. Quizás puede ser por no considerar muchos decimales o considerando menos decimales. Pero ahí vemos que está la respuesta. Si la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula debe ser 750 newton y estar dirigida a lo largo del eje X positivo, determine la magnitud de F y su dirección θ. Entonces, para resolver este problema debemos analizar bien los datos. Me dice si la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula, tenemos que la fuerza resultante es 750 newtons y está dirigida a lo largo del eje X positivo. Bueno, esta sería su dirección, eje X positivo. Determine F y su dirección θ. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar el método de descomposición rectangular. Vamos a descomponer todas las fuerzas. A esta fuerza le voy a llamar V1. A esta fuerza le voy a llamar V2. Y a esta la voy a dejar solamente como F. La suma de estas tres fuerzas me dice que me debe dar un vector resultante de módulo 750 y con dirección en el eje X positivo. Entonces hacemos la descomposición rectangular. Primero para V1, el vector V1. En este caso tenemos la descomposición rectangular de la siguiente manera. Tenemos la componente horizontal y tenemos la componente vertical.
Entonces, como ya tenemos el módulo y la dirección, podemos hacer la descomposición directamente. Sería 600 coseno de 45. Recuerden que como está yendo hacia la derecha, la componente horizontal va a ser positiva. Y la otra componente sería 600 seno de 45. Pero como esta componente va hacia abajo, entonces debe tener el signo menos. ¿Ya? Recordemos que en el plano cartesiano tenemos los ejes X y este es el sentido positivo, este es el sentido positivo, y este sería el sentido negativo del eje X, y este sería el sentido negativo del eje Y. Bueno, voy a borrar eso, solamente era una pequeña aclaración. Muy bien. Ahora sí, bueno, esta fue la descomposición para el vector V1. Ahora vamos a hacer la descomposición para el vector V2. En este caso nos dan como referencia el triángulo rectángulo de 5, 2 y 13. Bueno, podemos aplicar triángulos semejantes. Ya, pero para aplicar triángulos semejantes sería bueno mejor poner las componentes de tal manera que coincida el triángulo pequeño con el triángulo grande. De esta manera decimos lo siguiente. 5 le voy a llamar esa 5K, como 12 esa 12K. Y la hipotenusa de este pequeño triángulo es 13. Entonces, el módulo del vector, que es 325, lo igualo a 13K. Y con esto voy a saber la constante de proporcionalidad de este triángulo, donde sacamos 13/1 y a 325 lo divido entre 13 y claro, me sale 25. Entonces la constante de proporcionalidad de este triángulo semejante es 25. Por lo tanto, acá tenemos 12 por 25. 12 por 25 sería 300. Y el otro sería 25 por 5, 120. Bueno, voy a borrar todo esto y lo voy a hacer, y lo voy a ordenar. ¿Ya? Voy a borrar esto escrito también. Ya, entonces ya sabemos cómo debería ser la descomposición rectangular. Y bueno, para la próxima lo hacemos así nomás. Bueno, a ver. Bueno, ya, entonces podemos hacer lo siguiente. La componente vertical es proporcional a 12K y la componente horizontal es proporcional a 5K. Y la hipotenusa, que vendría a ser este pequeño triángulo de 13, bueno, la hipotenusa vendría a ser 13, entonces decimos que 13K es igual a los 325 y K nos salió 25. De esta manera, como K vale 25, 12 por 25 es 300 y 5 por 25 es 125. Entonces ya tenemos las componentes, ya tenemos la descomposición rectangular. Como la componente horizontal va a la derecha, recuerden que es positivo, sería 125 hacia la derecha, y la componente vertical va hacia arriba, por lo tanto también es positivo. Tendríamos entonces 300. Ya hice la descomposición rectangular para ese vector y nos piden encontrar el módulo de f y la dirección del vector f. Bueno, el vector f solamente lo dejo así y pongo que tiene componentes en el eje X y una componente en el eje Y. Y sabiendo los componentes ya puedo encontrar el módulo y la dirección. Ahora, si yo sumo, me dice que la suma de estos tres vectores me da un vector resultante de 750 newton dirigida solamente en el eje X positivo. Esto significa que solamente tiene componentes en el eje horizontal y no tiene componentes en el eje vertical. ¿Sí? Me dice que la suma de estos tres me origina un vector resultante que está dirigida a lo largo del eje X. Si está dirigida a lo largo del eje X, no hay ninguna componente en el eje Y.
Y esos 750 están justamente en el eje X. Muy bien, entonces lo único que hacemos es sumamos las componentes en el eje X y la suma sería 600 coseno de 45. 600 coseno de 45 más 125 más 125 más 125 más fx es igual a 750. Bueno, acá puedo poner para el eje Y. Y en el eje Y tenemos que menos 600 seno de 45 menos 600 seno de 45 más 300 más f de y, y esto me da 0. F de y, ¿ya? Muy bien, entonces de esta manera podemos obtener la componente del vector f, la componente horizontal del vector f. Entonces lo único que hacemos, 750, le restamos esos 600 coseno de 45, porque si está sumando a la izquierda, a la derecha pasa a restar. Y ese 125 también pasa a restar. Y tenemos que esta componente horizontal sería 200 con los decimales 7, 3 y 6. Ahora lo voy a aproximar a 3 decimales. Y la componente vertical sería de lo siguiente. Ese 600 seno de 45 está restando, pasa a sumar, sería 600 seno de 45, y ese 300 que está sumando pasaría al otro lado a restar. De tal manera que la componente vertical del vector f sería 124,264. Entonces, como ya tengo la componente del vector f, tengo la componente del vector f tanto en el eje x como en el eje y, entonces ya puedo formar el vector. El vector f tiene estas componentes. Para el eje x, 200,736, y para el eje y sería 124,264. El módulo sería igual a la raíz cuadrada de 200,736 más 124,264. Bueno, al poner esto en la calculadora, tenemos raíz cuadrada de 200,736 al cuadrado más 124,264 al cuadrado, y eso me da 236,0886, ¿ya? Newtons. A ver, vamos a ver si es que tenemos la respuesta. 236. Claro, tenemos 0,9. Claro, si lo aproximamos al centésimo, claro que nos va a dar 0,9. Ahora ya tengo el módulo. El módulo empieza desde acá. Ya tengo el módulo. Ahora voy a obtener la dirección. Entonces recordemos que la dirección lo obtengo como el arco tangente de la componente vertical, que es 124,264, dividido entre la componente horizontal, 200,736. Y esto lo pongo en la calculadora. Y tenemos, bueno, en la calculadora sería shift tangente, ahí me da la tangente inversa, sería 124,264, y esto sería 200,736. Y esto me da 31,75.
grados hexagesimales. Comparamos entonces con la respuesta y claro, 31,76. En realidad me sale 759, ¿ya? Si lo aproximamos a la centésima sería 31,76. ¿Ya? Si la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula debe ser 80 libras y estar dirigida a lo largo del eje U, determine la magnitud de F y su dirección. Estimados estudiantes, para resolver este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es la descomposición rectangular de los tres vectores. A este le vamos a llamar el vector F1, a este le vamos a llamar el vector F2 y por último, a este vector le vamos a llamar el vector F3. La descomposición rectangular del vector F1, como no conozco ni su módulo ni su dirección, le puedo llamar Fx y Fy simplemente. Para el vector F2, su descomposición rectangular es sencilla porque solamente vemos que tiene componentes o su única componente es en el eje X y lo puedo poner directamente 50. Como no tiene componentes en el eje Y, le coloco 0. Y para la fuerza 3, hacemos la descomposición rectangular con este triángulo de referencia que nos dan, el triángulo de 3, 4 y 5. Recordando siempre que este triángulo hace referencia al triángulo de 37 y 53. Colocamos una componente vertical y ahora colocamos una componente horizontal. Muy bien. Recordando que el triángulo de 3, 4 y 5 tiene ángulos de 37 y 53. Vamos a hacerle un pequeño zoom a este triángulo. Si nosotros recordamos el triángulo de 3, 4 y 5, tenemos que el ángulo opuesto al cateto de 3 es 37. Bueno, le hacemos zoom y recordamos que el ángulo opuesto al cateto de 3 es 37. Por lo tanto, entonces, por triángulos semejantes, este ángulo también es de 37 grados hexagesimales. Retomamos otra vez a la configuración inicial y ahora podemos decir lo siguiente. Opuesto a 37 es 3K, adyacente a 37 es 4K y la hipotenusa de este triángulo es 5K. Como el módulo del vector es 90, decimos entonces que 5K es igual a 90, por lo tanto K vale 18. Y si K vale 18, tenemos 4 por 18, 72, y 3 por 18, 54. De esta manera ya tenemos la descomposición rectangular de la fuerza F3. Para el eje X, como va a la izquierda, tenemos menos 54 y la componente Y, como va hacia abajo, tenemos menos 72. Y la suma de estos tres vectores me dice el problema, porque el problema dice si la magnitud de la fuerza resultante, o sea, la magnitud de la fuerza resultante es 80 y me dice que debe estar dirigido a lo largo del eje U. Entonces podemos visualizar lo siguiente. ¿En dónde está el eje U? El eje U lo tenemos aquí. Aquí está el eje U. Por lo tanto, el vector resultante debe estar en ese eje. Y si el vector resultante está en ese eje, bueno, ya sabemos que su módulo
que el módulo del vector resultante es 80 libras y está en ese eje, quiere decir que el ángulo con la horizontal es de 45. Entonces podemos hacer la descomposición rectangular. El vector resultante tiene un módulo de 80. Vamos a poner las componentes para poder ver los signos de las componentes. El vector resultante al descomponer, tenemos una componente horizontal que va a la derecha y tenemos una componente vertical que va hacia abajo. Muy bien, entonces, si la componente horizontal va a la derecha, es positivo, sería 80 coseno de 45, y si la componente vertical va hacia abajo, es negativo, sería 80 seno de 45. Ahora, sumamos en el eje X, las tres fuerzas sumamos en el eje X y me tiene que dar 80 coseno de 45. Ahora hacemos la suma en el eje X y de acuerdo a lo que tenemos es fx más 50 menos 54 y este es igual a 80 coseno de 45. Y de una manera sencilla obtenemos el valor de f de x. Vamos a poner el resultado que sería 80 por coseno de 45 menos 50 más 54 y esto me da 60,569, bueno, newtons. Hacemos lo mismo para el eje Y. Sumamos las componentes en el eje Y. O sea, sumamos f de y, 0 y menos 72. Al sumar las componentes en el eje Y, el resultado me tiene que dar menos 80 seno de 45. Tenemos entonces fy más 0, bueno, hay que agregar el 0, no hay problema, más 0, menos 72, y esto debe ser igual a menos 80 seno de 45. Y de aquí obtenemos, bueno, sería menos 80 seno de 45. Ese 72 se está restando, pasa a sumar. Y obtenemos lo siguiente: 15,431 newton. Muy bien, una vez que ya obtengo, claro, recordemos que a la fuerza F yo le he llamado F1. Nos dice determina la magnitud y su dirección de la fuerza F. Bueno, yo le he llamado F1. Y ahora que ya tengo sus componentes, para el eje X es 60,569. Para el eje Y sería 15,431. Puedo obtener el módulo, raíz cuadrada de 60,569 al cuadrado, más 15,431 al cuadrado. Y esto me da como resultado, bueno, el resultado lo voy a poner abajo. Esto me da como resultado lo siguiente, ahorita lo voy a poner. Raíz cuadrada de 60,569 al cuadrado más 15,431 al cuadrado, y esto me da 62,503 newton. Bueno, ya encontré el módulo, recuerden que esta es la fórmula para el módulo. Y ahora vamos a encontrar la fórmula, bueno, vamos a encontrar la dirección del vector. Y recordando que la dirección del vector la encontramos con el arco tangente de la componente vertical
15,431 dividido entre 60,569. Y cuando lo pongo a la calculadora, ponemos shift tangente, me sale la tangente inversa, y esto sería 15,431 dividido entre 60,569. Y esto me da como resultado 14,293. Vamos a compararlo con las respuestas y efectivamente tenemos 62,5. Claro, esto lo podemos aproximar como 62,5, una aproximación solamente a la décima. Y el ángulo tenemos 14,29. Efectivamente, al aproximarlo a la centésima tenemos 14,29 grados sexagesimales.